en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Versos del 11 al 19. Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una de las aldeas, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias, Señor, por tu palabra esta tarde, porque siempre nos muestra la manera en que tú bendices a aquellos que se acercan y te buscan, pero sobre todo la bendición que llega cuando te reconocemos la obra que tú haces. Gracias por la respuesta que has dado a esta petición, a este clamor. Nos unimos a esa gratitud, a ese gozo, a esa alegría que hay en el corazón de la familia, y nosotros también como familia espiritual, Señor, tenemos ese gozo y esa gratitud esta tarde. Háblanos, Padre, por medio de tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Estaba pensando, hermanos, para esta tarde. De hecho, el tema de esta tarde es cuando hay un verdadero agradecimiento. ¿Y por qué cuando hay un verdadero agradecimiento? Estaba pensando, porque este pasaje es particular para hoy, que hace mención de varios leprosos, varios tenían ese problema. Pensaba en el hecho de que hay mucha gente que está en esa misma situación, no con la lepra, sino con los papeles. Y muchos están pidiéndole al Señor. Hay como 2 o 3 personas que están en ese mismo proceso, con las que yo tengo comunicación, allá que están en los Estados Unidos, y me han dicho, por favor, ore porque estoy en este proceso. Y podemos hacerlo. De hecho, es algo que hemos estado haciendo cuando nuestra hermana Deida y nuestra hermana Julita habían estado compartiendo esta petición. O sea, nosotros podemos hacerlo, podemos unirnos en esa oración para pedirle al Señor, para interceder con el Señor. Pero cuán importante es que aquel que recibe el favor lo reconozca también, porque esto es importante. Nosotros vemos acá, en este cuadro que nos presenta la Escritura, dice que eran 10. A veces es una representación. Acuérdese que aunque la Escritura tiene una sola interpretación, tiene muchas aplicaciones. Y imagínese usted que hubiesen sido 100 y que solo 10 hubiesen regresado. A veces uno dice el 10%. Siempre es un grupo pequeño el que reconoce. Siempre a veces son pocos los que están verdaderamente agradecidos. Aunque los otros 9 posiblemente han de haber dicho: miren qué bendición, ¿verdad? El Señor nos sanó. Hemos estado compartiendo durante todo este tiempo cómo nosotros debemos estar conscientes valga la redundancia, de nuestra condición y esa seguridad que realmente somos parte de ese pueblo que el Señor tiene en sus manos. Y las evidencias de lo que hacemos, la respuesta de la manera en que reaccionamos a ciertas situaciones, son las que vienen a determinar qué es lo que realmente nosotros somos.
Y yo he estado poniendo durante mucho tiempo el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel, todos salieron, o sea, todos fueron liberados de la esclavitud, de la opresión que tenían en Egipto. Todos conocen la historia, ¿verdad? ¿Todos conocen la historia? Todos fueron liberados. Todos participaron de la bendición de comer del maná que venía del cielo. Todos. Quisieron carne, todos participaron de las gornices, todos. Y a todo el pueblo lo cubría esa nube en el día para que no se asolearan y esa columna de fuego en la noche para que no sintieran temor, para que los dirigiera. Todos. Pero aquí viene lo tremendo. ¿Será que todos entraron a la tierra prometida? No. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Mucha gente dice, ay, el Señor me bendice. Ay, el Señor me bendice. Y hoy que tenemos pues la tecnología que tiene inundado al ser humano, usted va a encontrar mucho en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, gente que, ay, estoy siendo bendecido, qué bendición la que el Señor me da. Y están exactamente igual que el pueblo. No van a entrar porque no tienen un corazón con verdadera gratitud. Dios, hermanos, es bueno con todos. Él busca bendecir la vida del ser humano. Mire, cuando usted va a la Escritura, ahí en Mateo, capítulo 5, versos del 44, 40 y algo por allí, cuando Él está hablando del perdón, del amor al prójimo, dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Él está dándonos la motivación a actuar como Él. Y hay un momento en que Él dice, así como es su Padre, que hace salir el sol, dice, sobre buenos y malos. Ese sí es Mateo 5:45, ese lo tengo un poquito más fresco. Porque así es. Usted de repente se va a dar cuenta que hoy en día hay una maldad tremenda. Hay una inseguridad tremenda. Hace unos días conversaba por ahí con 3, 4 hermanos, casi me tocaron el mismo tema en la misma semana, sobre las situaciones que estamos viviendo, de la gente a veces que desaparece y de esos jóvenes que salen de su casa y no regresan. Y él me dice, qué tremendo, cómo es posible que haya gente con ese corazón de secuestrar, llevarse a alguien posiblemente para privarlo no solo de su libertad, sino que de su vida, para sacarle, que no sé, los órganos. Uno no sabe para qué. ¿Cómo hay gente que tiene ese corazón? Y yo le digo, es que el cumplimiento de la palabra del Señor, nosotros ahora lo vemos más claro. Y en los últimos días la maldad, dice, crecerá de sobremanera. Miren qué tremendo. Pero el sol sigue saliendo para todos. El oxígeno ahí está para todos. Yo a veces cuando leo o veo reportajes de esa gente que condenan porque ha cometido crímenes atroces, cosas tremendas, y la gente pone, ¿verdad? Y fíjese que ya estos ya no son comentarios que uno lee solo en casos allá en otros países. Aquí en el país uno lee, sí, deberían matarlo, deberían encerrarlo, deberían hacerle esto, deberían quitarle el oxígeno, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo misericordioso. Él sigue permitiendo que el sol salga para todos, para buenos y malos. Estos 10 hombres, que en alguna medida representan también a la humanidad o a las personas, recibieron el favor del Señor. Dice que los 10 clamaron, o sea, los 10 posiblemente había por ahí algo de fe. Se cree que como en ese momento el ministerio de Jesús estaba con ese auge, ¿verdad? Mucha gente había visto los milagros de Jesús.
Entonces, acuérdese que las motivaciones de las personas para acercarse al Evangelio son muchas, porque a veces les presentan el Evangelio también de manera falsa, y muchos quieren la prosperidad, muchos quieren la salud, y no es que Dios no pueda prosperar a alguien, claro que puede, y no es que Dios no pueda sanar a alguien, claro que puede, pero el propósito principal del Evangelio es darle la salvación al hombre. Y una de las cosas que Dios quiere, o que están de acuerdo o conforme a la voluntad de Dios, es que Él sea glorificado en todo, porque nosotros fuimos creados para su honra y gloria. Entonces, estos 10 hombres posiblemente habían visto, que es lo más seguro, habían escuchado que Jesús estaba sanando, que Jesús estaba haciendo milagros. Entonces van, se acercan al Señor Jesús, como mucha gente hoy en día pidiendo favores al Señor. Y el Señor dijo: está bien, vayan. Y fíjense que es uno de los casos curiosos de la manera en que Jesús los sanó, porque no los mandó ni al estanque, no los mandó a ponerse nada, no los mandó, solo dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Miren qué fácil se las puso, ¿verdad? Como muchas veces el Señor lo hace con nosotros a veces. Lo que pasa es que a veces nosotros somos los impacientes. La respuesta del Señor muchas veces va a llegar. ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido? Que es en el tiempo del Señor. Así funciona. Entonces les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y ellos iban ahí, ¿verdad? Caminando. Y mientras iban, dice que fueron limpios. Acuérdese que en ese entonces el ser leproso era tremendo, porque la gente los despreciaba, los sacaba de las ciudades, es más, nadie podía ni acercarse ni tocarlos porque era declarado impuro y tenía que hacer todo un ritual de días para purificarse y poder estar entre la gente. O sea, eso es una cosa bien tremenda. Pero el Señor les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, fueron limpios. O sea, recibieron el favor del Señor. Como pasa hoy en día, mire, mucha gente recibe el favor del Señor. Pero cuando reciben el favor del Señor, muchos se olvidan del Señor. Porque son de los casos que nosotros vemos, incluso dentro de las congregaciones. El hermanito ahí estuvo viniendo a pedir: hermanos, oremos porque no tengo trabajo, y le salió el trabajo y ya no vino al culto, y ya no se le olvidó la gratitud. O aquellos, ¿verdad?, que dicen: no, que yo quiero que el Señor me permita comprar mi carrito para venir al culto todos los días. Y yo a veces digo, quizás hay, no sé, ¿verdad?, como me decía un pastor un día: mire, es que yo creo que han abierto alguna iglesia en Metro, porque la gente los domingos agarra para Metro cuando tiene carro, me decía. A veces la gente se olvida cuando el Señor ha hecho el favor. ¿Por qué? Porque en el fondo no hay una verdadera gratitud, no hay un verdadero agradecimiento. Son exactamente como ese montón del pueblo de Israel que iban disfrutando de los beneficios que el Señor le daba al pueblo, pero no entraron. Y es lo que le va a pasar a mucha gente cuando el Señor venga. Ah, no, pero si yo era bendecido, si yo tenía mi buen trabajo, si yo tenía mi buena empresa, si yo tenía buena salud, si yo tenía esto, yo tenía lo otro, la bendición del Señor. Sí, pero en su corazón no hay un verdadero agradecimiento. ¿Qué pasó con uno de ellos? Mire lo que dice el verso 17. Y aconteció, verso 15, perdón. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea, hubo uno de los 10 que cuando se vio limpio, dice que, imagínese usted que le haya dicho a los demás: miren, vayamos, regresemos allá donde Jesús,
Vayamos a darle las gracias. Claro, cuando ya se vieron limpios, ¿verdad? Y nítidos, no, ya caminamos mucho posiblemente, ya se ha de haber ido, antes de haber puesto posiblemente, como lo hace hoy en día la gente, muchas excusas. Es que no me queda tiempo, es que estoy ocupado, es que ya tengo el favor, estoy bien, ¿verdad? Gracias, Señor, gracias. Posiblemente. Pero uno de ellos, ese sí estaba agradecido de corazón. Y dice que volvió dando voces. Y fíjese que no solamente hizo eso. Dice que llegó, mire lo que dice más adelante, allí el verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. En aquel tiempo, postrarse a los pies era el reconocimiento que se le daba a una persona. Este hombre reconoció quién era Jesús, porque no solamente le dio gracias, hay que leer bien los pasajes, dice que lo glorificó, o sea, le dio no solamente la gloria a él, sino el reconocimiento a él, y no de palabras, como lo hace mucha gente, ¿verdad? Porque yo escucho a muchos y los veo poner sus notas ahí, y a veces en los cultos, ¿verdad? La gente dice, y utilizan esta frase, ¿verdad? Estoy súper agradecido. Si estuviéramos súper agradecidos, fuéramos movidos a agradar al Señor en todo. Porque a eso es lo que mueve un corazón verdaderamente agradecido. Este hombre, sin importar, porque aquí hay otro elemento, fíjese que no voy a dejar de lado porque tengo que mencionarlo, este hombre era samaritano. Judíos y samaritanos no tenían buena relación, los judíos veían mal a los samaritanos. ¿Y cómo es posible que un samaritano venga y se postre ante Jesús? Había que tener valor para hacerlo. Pero a este hombre no le importó que incluso pudiesen atentar contra su vida. Fíjense lo que le estoy diciendo. Por esa enemistad que había entre judíos y samaritanos. Podían incluso haber atentado hasta hacerle algo, dañarlo, ofenderlo. No le importó. Llegó a los pies de Jesús y lo reconoció. A veces la gente se equivoca en eso de reconocer a Jesús. Hoy estábamos en la clase de discipulado para nuevos miembros, hablando acerca de la salvación. Y mucha gente dice, es que hay que arrepentirse para ser salvo. Sí, es cierto, esa es una parte. El ladrón que estaba en la cruz, al lado de Jesús, nunca le dijo, mira, Señor, me arrepiento de lo que hice. No. Si usted lee el pasaje, lo voy a invitar que lo haga en su casa, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe qué le quiso decir con esa expresión? Yo estoy reconociendo que tú eres el Cristo. Lo estoy reconociendo. Ya antes había tenido una discusión con el otro ladrón, ¿verdad? Que le dijo, si eres tú, Jesús, sálvate y sálvanos a nosotros. Y este le dijo, no hombre, mira tú qué estás haciendo, nosotros estamos pagando por algo que hemos hecho y este hombre nada ha hecho. O sea que ese ladrón que recibió la gracia, el ejemplo de gracia, él no le dijo, mira Jesús, yo me arrepiento de todo lo que hice. No lo dijo explícitamente, pero desde el momento en que reconoció a Cristo como el Mesías, él se estaba arrepintiendo. Él estaba reconociendo a Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que creyó esas palabras del reino que sería establecido por el verdadero Mesías. ¿Y qué le dijo el Señor? Esta tarde, le dijo, estarás conmigo
en el paraíso. Eso es lo que mucha gente no ha entendido. Y por eso es que a veces, no, sí, hay que arrepentirse. Sí, hay que arrepentirse. Eso es parte de reconocer. Pero lo principal es que hay que darle a Él el lugar que merece, el lugar que tiene. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 2, al final de ese pasaje, de ese capítulo, él dice que Dios permitió que Jesucristo se humillase hasta lo peor, ¿verdad? Muerte de cruz, fue obediente, pero luego dice, lo exaltó hasta lo más alto, para que toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este hombre, este leproso, reconoció, se postró y sabe, mire qué maravilloso, porque el Señor Jesús le dijo, ¿y dónde están los demás? Se fueron. Bueno, pero qué bueno que tú viniste. ¿Sabes qué? Le dijo el Señor, levántate. Verso 19. Vete. Tu fe te ha salvado. Ya lo había sanado. Ya estaba sano. Pero como realmente estaba agradecido, este hombre fue salvo. Porque solamente un corazón que ha reconocido a Cristo puede tener un agradecimiento genuino, un agradecimiento verdadero. Y por eso, hermanos, es que nosotros debemos de estar conscientes cuál es nuestra condición. Y no podemos ser de ese montón de gente que anda diciendo que el Señor lo bendice. Porque sabemos que para realmente tener esa bendición, nosotros tenemos que darle a Él el lugar que le corresponde y dar evidencias, porque la gratitud, hermano, se muestra con acciones. La verdadera actitud se muestra con la entrega que hay, así como este hombre volvió y no solo vino a dar gracias, se postró. O sea, no solamente daba voces de gratitud y les decía a todos, miren esto, se postró en tierra, que era uno de los gestos más grandes. Se postró en tierra y le dio al Señor el lugar que Él merecía. El Señor quiere recordarnos algo esta tarde, hermanos. Él es bueno, ¿sí o no? Y muchos de nosotros hemos sido objeto de sus misericordias. Y muchos de nosotros que hemos estado a punto de pasar a la muerte según nuestra perspectiva. Y muchos de nosotros que no mirábamos la luz. Y muchos de nosotros que creíamos que algo era imposible, hemos visto la respuesta del Señor. Y cualquiera pudiese decir, sí, pero muchos son sanos. A muchos les salen los trabajos, a muchos les salen los papeles, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que estamos esta tarde agradeciendo al Señor. Sí, pero posiblemente no todos vuelven con un corazón agradecido. Posiblemente no todos están haciendo lo que estamos haciendo nosotros esta tarde. Y muchos posiblemente lo van a decir, Dios me bendijo con los papeles, pero los papeles son temporales. Y un corazón agradecido sabe que lo temporal jamás va a ser más grande que lo eterno. Y por eso el Señor le dijo a este hombre, tu fe te ha salvado. Ya ni mención hizo de la sanidad, fíjense. Ya ni mención. Ya no fue el punto la sanidad, sino la actitud de este hombre. El reconocimiento que le dio. Al final, ese fue el cierre y nosotros hablamos de, ay, que los 10 leprosos, que, sí, qué bonito el cuadro. Nos muestra ese poder de Dios en el que hemos creído. Pero mucho más allá nos muestra cuál debe ser la actitud de un corazón que está verdaderamente agradecido.
Esto que hacemos es una parte. Lo demás lo mostramos con nuestras actitudes, con nuestras acciones y con nuestra propia vida. Que el Señor esta tarde sea glorificado, está siendo glorificado, pero que nuestra actitud sea como la de este, que era incluso samaritano. Reconoció al Señor y le dio el lugar que él merecía. ¿Eso en qué redundó? En que este hombre también fue salvo. ¿Qué cosa más preciada podemos recibir nosotros sino la salvación? ¿Qué cosa más preciada podemos recibir nosotros sino ese mérito inmerecido de ser llamados hijos de Dios? Que la gratitud que hay en la familia esta tarde pueda redundar también en el reconocimiento y en el lugar que hay que darle al Señor. Nos unimos a nuestra hermana Deida, a nuestra hermana Julita y a toda la familia. Estamos agradecidos con el Señor. De hecho, es un Dios del que no dudamos que siempre hay respuesta. Pero mucho más allá, el hecho de que, reconociendo que Él es quien es, nosotros podamos darle el lugar que Él le corresponde. Porque eso va a redundar en la salvación de nuestras almas. Damos gracias al Señor, porque Él es bueno. Y seguirá siendo bueno hasta que venga por su iglesia. Y que cada uno de nosotros, los que estamos acá y posiblemente los que nos están escuchando, podamos entender que lo que Dios espera es la entrega del corazón del ser humano. Por eso decíamos esta tarde, un corazón verdaderamente agradecido va a reconocer al Señor en todo. Gracias, Padre, por tu palabra esta tarde. Porque hasta el día de hoy, Señor, nos muestras tu misericordia. Gracias, Señor, también por tu palabra, que nos permite conocer cuál es tu voluntad. Y que pueda haber en cada uno de nosotros un corazón verdaderamente agradecido. Gracias por las bendiciones derramadas sobre la familia. Ponemos, Señor, a todos y cada uno de ellos en tus manos. De manera especial a Conchita, allá donde ella se encuentra, su esposo, y que tú les puedas permitir, Señor, también disfrutar de esas bendiciones que tú les has dado hasta hoy. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Y como dice tu palabra, tu misericordia es para siempre. Oramos con acción de gracias en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos